Hola estudiantes, en este video vamos a continuar con el área de las iniciales álgebra de octavo año. Bueno, en el video pasado estuvimos viendo lo que era la multiplicación de polinomios y esto nos va a servir para abarcar lo que son los productos notables. Entonces vamos a trabajar con la habilidad específica de utilizar productos notables para desarrollar expresiones algebraicas. Entonces, bueno, algunos productos de polinomios pueden ser resueltos de una manera más ágil o más sencilla a la que vimos anteriormente. Y esto es lo que llegan a ser los productos notables. Darnos una forma más sencilla de resolver productos de polinomios. Entonces veamos el primer producto notable, el cual es el cuadrado de un binomio en suma. Eso quiere decir la siguiente expresión. Tenemos un binomio, la suma de un binomio elevado al cuadrado. Esto lo podemos expresar como la multiplicación de a más b por a más b, ¿verdad? Porque está elevado al cuadrado. Y aquí podemos utilizar la propiedad de multiplicación que vimos en el video pasado. Es decir, este a multiplica este otro a y luego multiplica el b. Y seguidamente el b multiplica el a y el b va a multiplicar al b, perdón. Y así, haciendo esta multiplicación, tendríamos a por a, eso va a ser al cuadrado, más a por b, eso va a ser ab, más b por a, que es b por a, más b por b, que es b al cuadrado. Entonces notemos que estos dos monomios son semejantes, quiere decir que los podemos sumar. Así tendríamos a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. Y ahora, bueno, notemos que tenemos tres monomios no semejantes y por lo tanto tendríamos que a más b al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. Y esto va a representar el primer producto notable. Ahora veámoslo geométricamente. Esto lo vamos a poder expresar como el área de un cuadrado del lado a más b. Veamos, tenemos un rectángulo y supongamos que el largo va a ser a y el ancho va a ser b. Entonces recordemos que si queremos calcular el área de este rectángulo va a ser lo mismo que multiplicar base por altura, es decir, a por b. Ahora tenemos un cuadrado. Veamos que este lado es igual a este otro lado que tenemos aquí. Eso quiere decir que este lado también va a ser b. Pero como es un cuadrado, este lado es b, este lado también es b, y este lado también va a ser b. Y por lo tanto el área de un cuadrado va a ser b al cuadrado. Porque es lado al cuadrado, ¿verdad? En este caso nuestro lado es b. Bueno, supongamos que aquí tenemos otro cuadrado. Tenemos que ahora este lado es similar a este otro que tenemos aquí. Eso quiere decir que este va a medir a. Este también va a medir a, este va a medir a, y este va a medir a. Pero como el área de un cuadrado es lado al cuadrado, eso quiere decir que el área de este cuadrado va a ser a al cuadrado. Y por último, bueno, tenemos aquí se nos forma otro rectángulo. Y bueno, vemos que este lado que tiene el rectángulo es b y este lado que tiene el rectángulo es a. Quiere decir que el área de este rectángulo va a ser lo mismo que tener a por b. Ahora notemos que en la figura total la que se forma es un cuadrado del lado a más b. ¿Por qué? Porque sería contemplar todo este lado que viene aquí hasta todo este lado. Pero bueno, tenemos que este lado es a, que este lado es b. Entonces, ¿qué haríamos para calcular todo este lado? Sería sumar a más b. Y ya sabemos que el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Pero es lo mismo que tener, en este caso, es lo mismo que tener a más b al cuadrado. Y de ahí es donde va a salir nuestro a más b al cuadrado y ya sabemos que eso va a ser igual al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado.
Y así decimos que el cuadrado de la suma de dos términos va a ser igual al cuadrado del primer término más el doble del producto del primero y el segundo término más el cuadrado del segundo término. Ahora hagamos un ejemplo. Nos piden calcular x más 2 por y al cuadrado. Entonces recordemos cómo era la fórmula. Si tenemos a más b al cuadrado, tenemos que usar la primera fórmula notable y eso va a ser tener el primero al cuadrado más 2 por el primer término por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado. Y eso es lo que tenemos que hacer aquí. No tenemos que hacer nuestro primer término y luego este va a ser nuestro segundo término. Entonces, bueno, tenemos que elevar el primero al cuadrado, que sería x al cuadrado más 2. 2, ¿verdad? Por el primero, en nuestro caso es x, por 2y, o sea, el segundo término, más el segundo término elevado al cuadrado. Es decir, 2 por y al cuadrado. Y bueno, ya podemos simplificar. No tenemos que x al cuadrado quedaría igual. Luego multiplicamos 2 por x por y. Acordémonos que multiplicamos factores numéricos primero. Eso quiere decir que vamos a tener 2 por 2 por, multiplicamos luego los factores literales. Entonces 2 por 2 sería 4 y multiplicamos x por y. Y como son variables distintas, las dejamos tal como están. Y luego recordamos que podemos aplicar la ley de potencia, ¿verdad? Este 2 pasa a distribuirse en los exponentes de este 2 y de la y. Entonces tendríamos 2 a la 2 por y a la 2. Y 2 a la 2 es 4 y y a la 2 es y a la 2. Entonces tendríamos que x más 2y a la 2 va a ser igual a x a la 2 más 4 por y más 4 por y al cuadrado. Luego tenemos x a la 3 más 9 a la 2. Y aplicamos nuevamente la fórmula que ya encontramos. Eso sería igual a tener el primer término elevado al cuadrado más 2 por el primer término por el segundo, es decir, 2 por x a la 3, el primer término por el segundo término, 9 más el segundo término elevado al cuadrado, o sea, 9 a la 2. Y aquí simplificamos, bueno, recordemos que estos dos se multiplican, entonces tendríamos x a la 3 por 2, es decir, 6, más multiplicamos factores numéricos y luego multiplicamos factores literales. Entonces 2 por 9 nos va a dar 18 por x a la 3 más 9 a la 2, que eso va a ser 9 por 9 igual a 81. Entonces tendríamos que x a la 3 más 9 a la 2 va a ser igual a x a la 6 más 18 x a la 3 más 81. Ahora el segundo producto notable es el cuadrado de un binomio en resta. Es decir, que vamos a tener la resta de un binomio elevado al latus. Y hacemos lo mismo, tener a menos b al cuadrado es igual a tener a menos b por a menos b. Y bueno, multiplicamos el a por los dos factores del segundo binomio. Y luego multiplicamos el b por los dos factores del segundo binomio. Y así tendríamos a por a, que es al cuadrado, más a por menos b. Y eso va a ser menos a por b. Luego más menos b por a. Esto va a ser menos b por a. Más menos b por menos b, que eso va a ser b al cuadrado. Y como ambos son negativos, el signo cambia positivo. Y bueno, de igual forma, estos dos monomios son semejantes y los podemos sumar. En este caso vamos a restar y tendríamos a al cuadrado menos 2 por a por b más b al cuadrado. Y así concluimos que a menos b al cuadrado va a ser igual a al cuadrado menos 2 por a por b más b al cuadrado. Notemos que lo que cambia con respecto al anterior es este signo que está aquí.
porque si tenemos a más b al cuadrado, vamos a tener a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado, mientras que si tenemos a menos b al cuadrado, vamos a tener a al cuadrado menos 2 por a por b más b al cuadrado. Entonces lo que cambia con respecto al producto untable anterior es este signo. Anteriormente era positivo y aquí es negativo. Veamos un ejemplo. Nos dicen calcule 4 menos 3x al cuadrado. Entonces recordemos la fórmula untable. Si tenemos a menos b al cuadrado, esto va a ser igual a tener a al cuadrado menos 2 por a por b más b al cuadrado. Y ya podríamos resolver. Entonces veamos que este es nuestro a y veamos que este es nuestro b. Entonces podríamos sustituir en la fórmula que tenemos aquí. Sería tener al cuadrado, es tener 4 al cuadrado menos 2 por el primer término por el segundo término. Entonces tendríamos 2 por 4 por 3x más b al cuadrado. En este caso nuestro b es 3x. Y lo elevamos al cuadrado. Y bueno, ya podemos resolver. 4 a la 2 va a ser 16. Luego aquí multiplicamos factores numéricos, sea 2 por 4 por 3. Eso nos va a dar 24. Y luego multiplicamos los factores literales. En este caso sería x. Y de igual forma multiplicamos o elevamos 3x a la 2. Este 2 se eleva al 3 y se eleva a la x. Entonces tendremos 3 a la 2, que va a ser 9 por x a la 2, que sería x a la 2. Entonces 4 menos 3x a la 2 va a ser igual a tener 16 menos 24x más 9 por x al cuadrado. Bueno, veamos este otro ejemplo. Nos piden calcular x al cuadrado por y por z menos 3 por z por y al cuadrado a la 2. Entonces, bueno, volvemos a aplicar la fórmula. Y en este caso tendríamos el primer término, que sería este, llamémoslo a. Y el segundo término, que sería este, llamémoslo b. Entonces aplicamos esta fórmula y tendríamos el primer término, o sea, x al cuadrado por y por z al cuadrado, más, bueno, aquí es un menos 2 por x al cuadrado por y por z, que es el primer término, por el segundo término, que en este caso es 3 por z al cuadrado, más 3 por z por y al cuadrado. Y todo eso al cuadrado. Entonces ya podemos resolver. Recordemos que este 2 se multiplica por cada uno de los factores. Bueno, se eleva, ¿verdad? No se multiplica. Entonces tendríamos x a la 2 a la 2. Esto sigue siendo un negativo. No más. Porque estamos aplicando esta fórmula. Entonces tendríamos x a la 2 a la 2. Y cuando tenemos algo elevado, x a la 2 a la 2, lo que tenemos que hacer es multiplicar los exponentes. Entonces, en este caso, si multiplicamos x a la 2 a la 2, vamos a tener x a la 4. Luego distribuimos este 2 aquí también, tendremos y a la 2 y también en el z, sería z a la 2. Luego menos, recordemos que multiplicamos los factores numéricos, en este caso sería 2 por 3, y luego tendremos 6. Y procedemos a multiplicar los factores literales. Entonces recordemos que cuando tienen la misma base, conservamos la base y sumamos exponentes. En este caso vemos que x solo hay una. Entonces la dejamos igual, x al cuadrado. Luego el y, tenemos esta y que está elevado a la 1 y esta y que está elevado a la 2. Entonces si sumamos los exponentes, sería y a la 3. Conservamos la base y sumamos exponentes. Por último tendría z, también está elevada a la 1 y esta también está elevada a la 1. Entonces tendríamos que sumar 1 más 1. Así tendríamos z a la 2. Y por último, aplicamos esta potencia también. Tendríamos 3 a la 2, que sería 9, z a la 2, o sea, z a la 2, y ya la 2 a la 2. O sea, multiplicamos los exponentes. Y tendríamos ya la 2. Ahora notemos que son
tres monomios distintos, por lo cual ya no podemos hacer nada más. Y esta sería nuestra respuesta. Luego el tercer producto notable es el cuadrado de un binomio en resta. Es decir, bueno, si tenemos dos binomios como a más b y a menos b, estos van a recibir el nombre de binomios conjugados, donde se tiene un término en común. En este caso es el a, porque ambos son positivos. Y luego están los términos simétricos, o sea, los que tienen diferentes signos. En este caso tenemos b y menos b. Entonces, si tenemos la multiplicación del cuadrado de un binomio en resta, es decir, a más b por a menos b, lo que tenemos que hacer es, otra vez, multiplicamos este a por los dos términos del segundo binomio, y luego el b por los dos términos del segundo binomio. Entonces tendríamos a por a, luego más a por menos b, y eso va a ser menos a por b, más b por a, que va a ser b por a, y más b por menos b, que es menos b al cuadrado. Ahora tenemos que sumar estos dos monomios semejantes. Pero bueno, aquí notemos que tenemos el mismo monomio, solo que con distintos signos. O sea, quiere decir que menos a por b más b por a, esto va a ir a 0. Y así vamos a obtener a al cuadrado menos b al cuadrado. Eso quiere decir que si tenemos a más b por a menos b, va a ser lo mismo que hacer a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces nos piden calcular 5y más 8x a la 3 por 5y menos 8x a la 3. Recordemos, a más b por a menos b. Esto va a ser lo mismo que tener el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Y bueno, aquí podemos notar que ya tenemos uno con más y tenemos otro con menos. Por lo tanto, ya podemos utilizar el primer término, tenemos que son los mismos, y luego el segundo término. Entonces el primer término lo elevamos al cuadrado, luego restamos, y el segundo término lo elevamos al cuadrado. Aquí tendríamos que distribuir este 2 y distribuir este otro 2, cada uno de los factores del monomio. Y tendríamos 5 a la 2, que va a ser 25 por y a la 2, menos 8 a la 2, que 8 por 8 es 64, y x a la 3 a la 2, tendremos que multiplicar 3 por 2 y eso nos da 6. Y como son monomios distintos, ya no se puede simplificar más. Luego tenemos la siguiente expresión, que es igual a x al cuadrado entre 4 menos 2 por x por y por menos 2 por x por y menos x al cuadrado menos 4. Notemos que directamente no podemos aplicar esta fórmula porque los signos son distintos. Nos hace falta tener uno con más. Ahora, primero acomodemos los factores de forma que tengamos esta misma forma. A con a y b con b. Entonces, supongamos que x al cuadrado entre 4 va a ser nuestro a, mientras que 2x por y va a ser nuestro b. Y eso es lo que tendríamos aquí. Notemos que este también va a ser nuestro a y este va a ser nuestro b. Pero veamos que los signos son distintos. Entonces lo que podemos hacer es como sacar ese negativo. Ahora veamos que este paréntesis que está aquí lo pusimos de primero. No importa porque como es una multiplicación, recordemos que las propiedades nos dicen que la multiplicación es conmutativa. O sea, es lo mismo hacer a por b que b por a. Entonces ahora si sacamos un negativo de este paréntesis, acordémonos lo que nos decían, que antes de todo paréntesis, si hay un signo negativo, ese signo cambia los signos de los factores dentro del paréntesis. Eso quiere decir que al sacarlo, si multiplicamos este negativo por cada uno de los factores, vamos a obtener esta misma expresión. Por lo tanto, esta igualdad se cumple porque solo sacamos un negativo, por así decirlo.
Y así esto nos permite poder utilizar esta fórmula. Notemos que ya tenemos una parte positiva y otra parte negativa. Pero el negativo siempre se tiene que ir poniendo de este lado, ¿verdad? No lo podemos olvidar porque si ahí sí nos cambiaría la igualdad. Entonces notemos que ahora tenemos que hacer b al cuadrado menos b al cuadrado. Eso quiere decir que, bueno, x al cuadrado entre 4, esto va a ser nuestro a, y lo llevamos al cuadrado menos nuestro b al cuadrado. Es decir, a por x por y. Entonces, al multiplicar esto, bueno, tendríamos x al cuadrado, que eso nos va a dar x a la 4 entre 4 a la 2, que va a ser 16, menos 2 a la 2, que va a ser 4, por x a la 2 y por y a la 2. O sea, 4 por x a la 2 por y a la 2. Y el negativo lo dejamos afuera. Ahora lo podemos volver a introducir en cada uno de los factores del paréntesis. Sí, vamos a tener menos x a la 4 entre 16 más, se le cambia este signo que está aquí, 4 por x al cuadrado por y al cuadrado. Entonces, bueno, notemos que hasta el momento vamos a ver lo que son estas tres fórmulas notables y en el próximo video pues haremos un poco más de práctica. Esto sería todo, muchas gracias.